Oramos, ¿no? Señor, abrimos tu palabra, pero estamos conscientes de que nos acercamos ante un Dios que es todopoderoso. Tú estás vivo, tu palabra está viva, así que te pedimos que nos des luz a través de tu palabra, nos ayudes a entender lo que nos dice, Señor, y confiar en ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues Efesios nos habla de cómo Dios creó una nueva humanidad, ¿verdad? De eso habla del capítulo 1 al capítulo número 3. Y esa nueva humanidad se llama la iglesia, ¿te acuerdas? Y todo lo hizo gracias a su sacrificio. Por su muerte en la cruz y su resurrección es que Él pudo tanto pagar el pecado que estorbaba para que todos nosotros nos acercáramos al Señor, como también nos dio vida, creó un nuevo hombre, una nueva humanidad, la iglesia. Pero en el capítulo 4 al 6, es la segunda parte de Efesios, habla de cómo esa nueva humanidad debe vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza que recibió de Dios. Y básicamente el autor de Efesios habla de dos cosas. La nueva humanidad, que es la iglesia, debe vivir en unidad. Eso lo vimos en el capítulo número 4, de lo cual tú y yo debemos mantener la unidad. Pero también todo el resto de los pasajes 4, 5 y 6 habla de que la nueva humanidad debe vivir en pureza. Y por eso estuvimos viendo algunos aspectos del nuevo hombre. Su vestimenta, ¿te acuerdas? Las 6 características. Pero también vimos el andar del nuevo hombre. Vimos que el nuevo hombre anda en amor, en luz y en sabiduría. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero chécate esto. Nos ha dado una nueva naturaleza de amor, luz y sabiduría para vivir de esta manera que le refleje. Pero la pregunta surge por naturaleza. ¿Por qué aún que ya tenemos esta nueva naturaleza, a veces no podemos vivir de acuerdo con ella? ¿Verdad que sí? Esa es la pregunta. Entonces, chécate, el nuevo hombre no fue creado para ser independiente de Dios. No lo creó para luego decirle, bueno, ya te hice, ya te di mi naturaleza, pues ahí a ver cómo te las arreglas, ¿no? O no nos digo tampoco como, pues bueno, ahora le echas ganas, ahora te toca a ti. Fíjate que no, sino que juntamente con la nueva naturaleza que tenemos, nos ha dado un ayudador, el Espíritu Santo, el cual nos está constantemente guiando en todo lo que hacemos. Él, de hecho, está involucrado en todas las áreas de nuestra vida cristiana, todas. Y Él nos ayuda precisamente a tener esta unidad, esta pureza, es decir, a vivir como el nuevo hombre del cual fuimos sido hechos tú y yo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer en este capítulo número 5 un paréntesis que está basado en el verso 18. En esa sección del 15 al 20 estábamos hablando de que el nuevo hombre anda en sabiduría. Y uno de esos aspectos de la sabiduría, o cómo se ve reflejada la sabiduría, es que no se embriaga con vino, en lo cual hay disolución, sino que, dice ahí, es lleno del Espíritu Santo. Entonces, vamos a tener un paréntesis porque es muy importante este punto. Para la vida cristiana, la obra del Espíritu Santo en nosotros es vital, es indispensable. Por eso es un ingrediente, aunque Pablo no hace aquí el estudio amplio de la obra del Espíritu Santo, eso está en Hechos, por ejemplo, y en otras partes de los evangelios, también de las cartas paulinas, realmente es un aspecto sumamente importante. Y vamos a tener ese paréntesis, pero para comenzar leyendo el texto, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a comenzar por esto. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Creo que es la primera pregunta que tenemos que hacerlo, ¿no? En Juan 14 vamos a estar estudiando precisamente esta respuesta. Juan 14. Voy a leer desde el verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas son palabras en rojito, ¿verdad? O sea, Jesús las dijo. Él le dijo a sus discípulos, aquellos que habían propuesto en su corazón seguirlo, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, pon en práctica mis mandamientos. Si lo pudiéramos leer de acuerdo a Efesios, sería, si me amas, vive según la nueva naturaleza que tienes. Sería exactamente lo mismo. Pero entonces,
en el verso número 16 contesta cómo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hoy vamos a estudiar esto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, para empezar, este texto no se refiere al Espíritu Santo como un qué, sino como un quién. Y te lo voy a explicar cómo. La primera palabra que dice ahí es, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Lo que está diciendo es, si tú quieres seguir mis pisadas, mis enseñanzas, yo te voy a dotar del poder que necesitas para hacerlo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Te voy a dar otro consolador. ¿Y qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Resulta que Él está a punto de ser crucificado. Ya no va a estar con sus discípulos presencialmente. Pero aunque no está Él presencialmente, va a enviar a otro consolador. Esta palabra otro en el griego es la palabra aios o alos con doble L, aios. ¿Ah? Y esta palabra aios significa otro del mismo tipo o de la misma sustancia o de la misma esencia. Jesús está diciendo, ya no voy a estar yo presencial, pero voy a enviar a otro del mismo tipo, de la misma sustancia o de la misma esencia. Ajá. Esta palabra alos es importante, porque hay otra palabra griega que también se traduce como otros, u otro en español, que es la palabra heteros. ¿Te suena? Como heterosexual, por ejemplo, ¿no? Es alguien que es otro, pero de distinto tipo. Heteros. Ajá. Pero la palabra alos es la palabra, o aios significa otro del mismo tipo. Entonces, no está enviando Jesús al Espíritu Santo como alguien que es inferior a Él o menor que Él. Simplemente está diciendo, es como yo. Exactamente. De hecho, hace las mismas funciones que Jesús hace. Por eso está diciendo, voy a enviar a aios, a otro del mismo tipo. Ahora también dice, voy a enviarles a otro, ¿qué dice ahí? Consolador. La palabra consolador es la palabra paracletos. Pero habla de una persona, no habla de una esencia. Porque de repente pensamos del espíritu como, no sé, como un fantasmita, ¿no? Como Gasparino, como Pac-Man, como, o sea, bueno, algo así, una esencia, una fuerza, una luz o una energía incluso. Pero no, la palabra paracletos habla de una persona. Y habla de una persona que está llamada a estar al lado tuyo para auxiliarte. De hecho, la palabra paracletos significa llamado en auxilio tuyo. Uno llamado en auxilio tuyo. Órale, está padre la traducción, ¿no? O sea, cuando estás en problemas, el Espíritu Santo es quien llega a sacarte del aprieto, a ayudarte en medio de tu clamor de auxilio. También esa palabra paracletos se traduce como abogado. Ok, me encanta la idea porque qué seguido nos metemos luego en problemas, ¿verdad? Pero este es nuestro abogado, el que da la cara por nosotros, el que intercede por nosotros. De hecho, también otra palabra que es traducida de esa palabra paracletos es la palabra intercesor. Bueno, alguien de aquí a lo mejor ya ha tenido algún problema legal alguna vez, o has tenido que pedirle a un abogado que te represente, ¿verdad? No está fácil, pero cuando tienes un abogado, hasta descansas, ¿no? Porque dices, bueno, yo no sé contestar muchas cosas, pero a ver, aquí está mi abogado, a él sí pregúntele todo lo que usted quiera. Porque él es tu intercesor. Y ese es el Espíritu Santo. Es un intercesor, es un abogado. Es más, lo traduce como un defensor. Y ahí en la Reina Valera lo traduce como un consolador, porque es alguien que te consuela cuando estás afligido en un dolor o una aflicción. Pero hay una palabra que me gusta también mucho. Se traduce como ayudador. Esa palabra también me gusta mucho. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que está diciendo es, para que puedas vivir la vida según tu nueva naturaleza que te ha sido dada, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas de este otro ayudador que yo estoy enviándote.
llamado a tu lado para auxiliarte, para defenderte, para abogar por ti, para consolarte, para exhortarte, para fortalecerte, para interceder. Ese es el Espíritu Santo. Entonces me encanta porque, ¿sabes? Esto nos quita a nosotros un poco del centro de la vida cristiana. Siempre tendemos a, ok, tengo una nueva naturaleza y tendemos a hacer las cosas por nuestra propia fuerza o poder. Y hacemos todo, ahora sí que, pues como dijimos ahorita, echándole ganas. Y hacemos las cosas sin depender de Dios en nuestras fuerzas. ¿Y qué pasa? No podemos. En poquito tiempo luego te das cuenta cómo nuestra fuerza, nuestra capacidad no alcanza para vivir completamente, ¿no?, en esta vida según esta nueva naturaleza. Ya luego empiezas a salir tu viejo yo enseguida, en poco tiempo. Necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo. Entonces es una invitación, familia. No podemos vivir la vida cristiana pensando, échale ganas, o yo puedo, solo, sin la ayuda de Dios. No, porque hemos sido creados para esto, para ser dependientes de Dios, para recibir de Dios toda la ayuda. Es más, ahí en el verso número 16, estamos en Juan 14, 16, dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿para qué? Para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Te das cuenta que eso es un llamado a vivir en dependencia de Dios? Unidos a Dios, en comunión con Dios. O sea, primeramente nos da el Espíritu para estar con nosotros. Me encanta eso porque la vida cristiana no consiste solamente en mandamiento A, mandamiento B, mandamiento C, y otra vez el A, y otra vez el C, y así. No, va más allá solamente de hacer cosas para el Señor. Significa tener una relación correcta con el Señor. Una relación, una unión con el Señor Jesucristo, una comunión con el Señor Jesucristo. Eso es lo que más me fascina de la vida cristiana. No tanto si se resuelve la bronca o no, no tanto si tengo una respuesta o no, sino saber que Jesús está conmigo, que Jesús me ama, que Jesús está ahí, a mi lado. Ayos Paracletos, otro consolador, ahí está en mi vida. Y que quiere estar conmigo, es lo más importante. Ya lo demás es responder mis problemas, pero lo más importante es que quiere estar conmigo. Y eso debe ser, es el centro de la vida cristiana, de hecho. Por eso luego decimos que el cristianismo no es una religión. Decimos que es una relación, porque de eso se trata. No de lo que yo hago, sino de Jesús y yo en una relación de amor. Eso significa. Ahora, dice aquí, para que esté con vosotros para siempre. Es algo que cuando lo recibes, hey, es para toda la vida, ya no cambia. El Espíritu Santo ya no te va a abandonar si lo has recibido. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cuándo? ¿Cómo se le hace para recibir al Espíritu de Dios? Pues muy sencillo, familia. Cuando tú y yo creemos en Jesús, en ese mismo momento nos da su Espíritu para que esté dentro de nosotros. Ahí en el verso 17, por eso es que Jesús decía, el cual mora con vosotros y estará dentro de vosotros. La palabra en significa dentro. Y esta obra de que el Espíritu esté dentro de ti es cuando creemos en Jesús. Entonces, es sencillo. El Señor Jesús quiere, fíjate, si eres creyente, quiere que entiendas que Él debe estar involucrado en todas las áreas de tu vida, porque Él es el único que te puede ayudar a vivir la vida cristiana de una manera como correcta, completa, plena, que guarde los mandamientos del Señor. Es la única opción. Pero si tú el día de hoy estás por acá y aún todavía no recibes a Jesús, estás en este proceso de si creo o no creo, no sé, déjame pensarlo, déjame convencerme, déjame decirte esto. Jesús viene a tu vida, a tocar tu puerta, no es meramente para que cumpla reglas, es para que le abras la puerta de tu corazón y esté a tu lado contigo para siempre. Él quiere entrar en una relación de amor contigo. Dale chance, déjalo entrar a tu vida. Bueno,
Entonces, el Espíritu Santo es una persona. No lo vamos a expandir el día de hoy, pero léete Hechos. Y en Hechos te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo guía, habla, revela cosas y demás. Hace una obra completamente activa. ¿Okay? De hecho, tiene un cuerpo. Lo vemos en el Evangelio cuando Jesús se bautizó y venía el Espíritu Santo descendiendo del cielo, ¿no? Y tiene un cuerpo. Ajá. Pero no vamos a ahondar el día de hoy en esas cosas. Pero el punto es que es una persona como Jesús, de la misma autoridad de Jesús, de la misma sustancia de Jesús. Y nos ayuda un poquito a entender entonces este concepto de la Trinidad, que es cierto porque lo vemos en la Biblia. Existe un Dios el Padre, existe un Dios el Hijo, que es Jesús, y existe un Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu. Bueno, entonces, eso es el Espíritu. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Para que podamos darnos cuenta en qué área lo necesitamos. Nada más, chécate. Voy a leer varios pasajes. A ver que si tienes tu Biblia ahí lista, pues ahora sí que vamos a esas partes, pero si no, apúntalos, aunque sean los versículos y los lees en casa, ¿no? Pero Juan 14, 26, ahí mismo ese pasaje dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu nos enseña todas las cosas. Dime tú si no es necesario entonces tener el Espíritu Santo, ¿no? Llenando nuestra vida. Por supuesto, porque de esa manera conocemos a Jesús. Por supuesto que sí, y conocemos toda la palabra. Si no fuera por el Espíritu no entenderíamos ni una jota, ni una tilde de lo que dice la Biblia. Es el Espíritu el que nos enseña todas las cosas. También en Juan capítulo 16, verso número 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te da dirección a tu vida. ¿Cómo? Guiándote a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues Jesús. El Espíritu Santo siempre te lleva a la verdad, que es Jesús. Pero también en la Biblia dice que la palabra es verdad. Por lo tanto, el Espíritu siempre nos lleva a la palabra de Dios. Siempre nos conduce a la palabra. Esa es la labor. O sea, cuando tú tienes una duda de ¿qué hago? ¿Está bien esto o no está bien? ¿Qué hago? ¿Voy por acá o voy por allá? ¿Qué haces? Le pides ayuda a Dios. El Espíritu te guía. Eso es lo que hace el Espíritu, te da dirección a tu vida. ¿Qué más? Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? El Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes algo que hace el Espíritu Santo en tu vida muy práctico? Te da amor. No solamente para que tú te sepas amado, sino también para que puedas amar a otros. Y así cumplimos el primer mandamiento del Señor, ¿no? Pero nos da amor. ¿Qué más hace el Espíritu? Ahí en Gálatas 5:22 habla de este mismo punto, ¿no? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Te das cuenta cómo es algo que el Espíritu Santo produce en la vida? Amor. En sus múltiples sabores, colores o caras, como lo quieras ver. Pero las caras del amor son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que significa dominio propio. Entonces, el Espíritu Santo produce estas cosas que son esenciales para vivir la vida según esta nueva naturaleza y cosas que no tenemos en nosotros mismos, ¿verdad? Es que increíble. ¿A quién le falta gozo? A mí. Paciencia, a mí. Dominio propio, no, pues a mí también. O sea, son cosas que el Espíritu Santo hace. Mira, chécate, en Gálatas 5:16, por eso Pablo dice también, es muy parecido a lo que está diciendo Efesios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si no tuviéramos la ayuda del Espíritu, ¿sabes lo que pasaría? Todo el tiempo estuviéramos buscando los deseos de nuestra propia naturaleza vieja corrompida. Y no pudiéramos vivir según la nueva naturaleza. Por eso es que es tan importante. ¿Y qué haríamos? Pues lo que está ahí abajo en el verso número 17 hasta el 21, ¿no?
Entonces ahí dice, ¿no? Anduviéramos haciendo las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que haríamos si no estuviera el Espíritu obrando en nuestras vidas. ¿Qué más? Estamos en Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra, Jesús mismo lo establece, ¿no? Que decía, orad y velad para que no entréis en tentación. Ay, papá, mi garganta también es débil. Dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, tú y yo y nuestras fuerzas humanas somos demasiado débiles para poder vivir la vida nueva. Por eso dice aquí, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él es nuestro ayudador en la debilidad. Y es más, dice ahí, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú y yo oramos, es que Dios, entonces, nos ayuda a través de su Espíritu. Pero mi punto es, el Espíritu es esta obra. Vamos al capítulo 15 de Romanos, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu? Nos trae esperanza a nuestro corazón, ¿verdad? Cuando estamos desesperados, cuando pensamos que todo ya se vino abajo, que todo ya no tiene remedio ni solución, perdemos la perspectiva de mirar hacia arriba de los cielos y estamos solamente viendo la vida como Salomón, debajo del cielo, sin esperanza, y todo es como inútil y vano, inservible. ¿Qué hace el Espíritu? Nos vuelve a dar esperanza, nos da perspectiva, nos ayuda a ver otra vez hacia arriba de los cielos, donde está el Señor, la obra del Espíritu Santo. Nos da esperanza. Me encanta una, Ezequiel 36. Muchas gracias. Ahora sí, lo estoy batallando. Nos trae agua viva. No, Ezequiel 36, verso 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dice? Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué hace el Espíritu? Pone en nuestro corazón su palabra y nos da la capacidad de ponerla por obra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Una más, 1 Corintios 12, 4. Dice, 1 Corintios 12, 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Qué quiero decirte con esto? Es un pasaje que habla acerca de los dones espirituales. Y los dones espirituales son regalos de Dios para toda la iglesia, para que podamos servirle, ¿no? Y podamos funcionar como iglesia. Bueno, pues estos dones espirituales son una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas también. ¿Okay? Es que importante, y son algunas de los versículos. Imagínate, familia, si viéramos todos los versículos que habla del Espíritu Santo, te darías cuenta que realmente Dios quiere involucrarse a través de su Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Él hace toda la obra. Nosotros tenemos la nueva naturaleza, pero el poder para hacerlo depende del Espíritu Santo. Él es quien nos da ese poder. Ahora, regresando a Efesios, por favor, en el capítulo 5, ¿dónde estamos? Dice que antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora vamos con esa palabrita anterior, llenos. Es la palabra pliró en griego. ¿Ah?
que significa llenar, cubrir, equipar, satisfacer, pero está escrito en voz pasiva. Si tú sabes algo de español, la voz pasiva significa que el sujeto, o sea, nosotros, realmente recibimos la acción. O sea, no está diciendo que nosotros hagamos esta labor de ser llenos, sino lo que está diciendo es, déjate ser llenado por el Espíritu Santo. Déjate ser cubierto por el Espíritu, o déjate ser equipado, o satisfecho, o controlado por el Espíritu Santo. En especial, a mí me gusta mucho esta última palabra porque lo expresa muy claro. El ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu. Y déjame explicártelo de dos maneras muy importantes. La primera es la que está en el mismo versículo 18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos acerca de que, pues sí, Dios quiere que vivamos contrastando a cómo vive todo el mundo, los que no conocen a Jesús, ¿te acuerdas? Y por eso dijimos, hey, no te embriagues, más bien sea un contraste, sé lleno del Espíritu, ¿verdad? Bueno, pero es lo siguiente, cuando uno se embriaga, exactamente es lo que está explicando Pablo, cuando uno se embriaga, ¿qué pasa? El alcohol toma control de ti, de tus acciones, ¿estás de acuerdo? Espero que si no has tomado alcohol, no lo hagas para experimentar, a ver si la palabra es verdadera, ¿ok? No está diciendo que lo hagas, por favor. Pero si lo has hecho, el alcohol, o sea, te rindes ante el control del alcohol, definitivamente. Digámoslo así, cuando estás controlado por los efectos del vino, pierdes el control propio. Todo lo que tú puedes controlar de tu propia naturaleza lo pierdes cuando estás embriagado. Es una de las razones más por las cuales decirte, pues no tomes. Porque perdemos el control personal, el autocontrol. Eso lo vimos en Gálatas 5:22, el dominio propio, la templanza. Eso lo pierdes cuando estamos bajo los efectos del alcohol. ¿Y qué pasa? En vez de frenar, ¿no? de tener dominio, de tener un freno en mi vida, le suelto el freno. Y dejo irme por donde me lleva el camino. Y por eso el alcohol nos conduce al desenfreno moral, al pecado moral, y a la perdición moral, al libertinaje. Por eso es tan peligroso el alcohol. Ahora, cuando está diciendo Pablo, pero en contraste de ser embriagado y de perder el control, está el ser lleno del Espíritu. Y lo que está mostrando Pablo es, en contraste con eso, el Espíritu lo que hace es que te da dominio propio, te da autocontrol, control de tus acciones, de tu cuerpo y de tu mente, de todo tu ser, de tus emociones, todo, te da control Dios. Esa es una grandiosa y magnífica obra del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Pues cuando habla acerca de ser lleno del Espíritu, lo que está diciendo es, déjate ser controlado por el Espíritu Santo, en vez de estar controlado por los efectos del alcohol, que te quita el control propio. Ahora, no solamente es el único pasaje por el cual podemos entender esto, también en Colosenses es una fotocopia de Efesios, una fotocopia. Pero en el capítulo 3, verso 16, que es famosísimo y uno de mis preferidos, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que está mostrando Colosenses es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo en Efesios. En especial te voy a llamar la atención a esta palabrita. La palabra que es ahí, more. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta palabra morar, ¿sabes qué significa realmente? Obviamente significa habitar, pero no habitar como un huésped, sino como el amo, dueño y señor de tu vida. Digamos, esta palabra morar significa reinar. Lo podremos traducir de la siguiente manera. Que la palabra de Cristo reine sobre tu vida, sobre tus acciones, sobre tus decisiones, sobre tus pensamientos.
sobre todo tu ser, que la palabra de Cristo reine. Eso es lo que está diciendo este versículo de Colosenses. Pero me llama mucho la atención porque se lo adjudica a la palabra, que la palabra reine. Pero en Efesios, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo reine en tu vida. Pero es la misma acción, es, digamos, de una manera más simplista de verlo, es, deja que Dios reine en tu vida. Deja que Dios reine en tus acciones, en tu conducta, en tu hablar, en tu mirar, en tus pensamientos, en tus motivaciones, en todo. Ajá. Pero lo hace a través de dos cosas, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. La palabra de Cristo, dice de hecho ahí. ¿Verdad? Entonces me puedo dar cuenta de una cosa. Para poder tener autocontrol en mi vida, una vida que viva en una nueva naturaleza, necesito ser gobernado por el Espíritu Santo, pero también por la palabra de Dios. Y ambas van de la mano. Por eso es que uno no puede ser lleno del Espíritu Santo si uno no está lleno de la palabra de Dios. O sea, no puedes esperar que Dios obre este milagro que tú quieres en tu vida, de cambiar tu vida, si no la llenas de la palabra, de la Biblia. Necesitas estar sumergido en el estudio de la palabra. Y necesitas dejar que esta palabra realmente obre poderosamente en tu vida. Es algo en voz pasiva. O sea, Dios todo el tiempo está diciendo, déjame fluir mi amor a través de ti. Ama a tu esposa. Deja fluir mi paciencia a través de mí. Dame chance con tu jefe. Déjame ser paciente con él. Déjame obrar gozo en tu vida. Déjame obrar benignidad en tu vida. Déjame obrar templanza. O sea, Él está todo el tiempo insistiéndonos. Nosotros tenemos que darle chance de decirle, oh, pero es que yo quiero, no quiero gozo, yo quiero, ¿verdad?, enojarme. En verdad yo quiero eso. Yo quiero, en vez de ser paciente, ser impaciente, en verdad, lo quiero en mi carne. En vez de tener dominio propio, quiero quitarle el freno y quiero irme ahí, como marranito a mi chiquero. En verdad sí lo quiero hacer. En mi carne me encantan ese tipo de cosas. ¿Estás de acuerdo que en la carne nos gustaría hacer eso? Pero la Biblia dice, no, deja que Dios tome el control. Deja que la palabra tome control. Deja que el Espíritu tome control de tu vida. Eso también se ve expresado, digamos así, si lo viéramos a la luz de Gálatas 5:22, deja que Dios te dé dominio propio. Y sabes, esto muy contrario a lo que vimos ahí en Efesios 4, 5, Gálatas 5:16 en adelante. En vez de llevarnos al libertinaje, ¿sabes a qué nos lleva? A la verdadera libertad. Ahí en Gálatas 5:23 dice, de todas estas cosas, si andas en el Espíritu, no hay ley para eso. Ahí hay libertad. El hecho de que tú te dejes gobernar por Dios no es encarcelarte o atarte de manos. Al contrario, completamente, es darte libertad para que puedas vivir en completa libertad en las cosas que Dios ha creado para nosotros. Ahora, en Hechos 1:8 está un versículo muy famoso que habla también del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Bien? Ahora, esta palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, esta palabra sobre es la palabra epi en griego, que significa literal, sobre de uno. Lo que está diciendo es, deja que el Espíritu Santo esté sobre de ti. Pero no habla meramente de algo corporal, sino habla de algo en cuestión de autoridad y dominio. Deja que el Espíritu Santo, en verdad, se enseñoree de ti, tenga autoridad sobre ti, te gobierne, lo que estamos viendo. Pero eso también lo puedes ver en Hechos 1:8. Es el mismo concepto, familia. Y nos va a dar, ¿qué nos va a dar? Poder. Nos va a dar dunamis, es la palabra griega, poder, que significa, pues, poder en acción. En Romanos 8:11, vamos a ver qué clase de poder estamos hablando. ¿Con qué clase de poder Dios quiere obrar en mi vida? Que no puede vivir de acuerdo a la nueva naturaleza que Dios me dio. Dice en Romanos 8:11,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es la clase de poder que obra en nosotros los creyentes a través del espíritu? Es la misma clase de poder que resucitó a Jesús de los muertos. Yo creo que el poder más grande que uno pudiera conocer sería en ese, en ver que alguien vuelve a la vida, definitivamente. No solamente que lo sane, que le ayude, sino que vuelva a la vida. Y ese poder es el poder que tuvo Jesús al resucitar de los muertos. Pues ese mismo espíritu es el que quiere capacitarte con su poder para que vivas la vida nueva. ¿Podrá hacerlo? Claro que sí. Si Jesús resucitó de los muertos, si nosotros hemos recibido vida nueva, por supuesto que también puede vivificar nuestra vida cristiana y ayudarnos a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor Jesucristo. No tengas duda. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que una de las más grandes cuestiones por las cuales no podemos tener este poder de Dios puede ser por dos cosas. O porque lo queremos usar para nosotros mismos, o porque no confiamos que Dios pueda hacerlo. Yo me he topado con esas dos cosas. Yo le digo, Señor, lléname de tu espíritu, ¿pero para qué? Pues para que todos vean así de, pues yo en el nombre de Jesús te mando que sanes. Y te encantaría ver a alguien que por tus palabras se levantara de la cama, porque entonces todos se volverían a verte así de, no inventes, ¿qué onda con este tipo, no? Pero ¿sabes qué hace eso? Llevar los ojos a ti, no a Cristo. Y si mal no recuerdo, ahí en Juan 14 también decía, en el 16, el Espíritu Santo me glorificará. O sea, la función del Espíritu no es exaltarte a ti ni a mí. La función del Espíritu es llevarte a Cristo, llevarte a la palabra. Esa es la función del Espíritu. Pues por eso no nos los da, familia, porque lo pedimos con motivaciones incorrectas, para ser vistos, para ser elogiados. Eso no es una motivación para poder ser del Espíritu. Y luego también se lo pido, pero digo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, amén. Ay, no puedo. Pues no, ¿sabes por qué? Porque no creemos. No le creemos a Jesús. Y luego es como, no, pues no fui lleno del Espíritu. Pues ya mejor me voy, no sé, a buscar la ayuda humana, el consejo humano o cualquier otra cosa. Porque no le creía a Jesús y no fui lleno del Espíritu. Es que tengo un problema emocional, no sé qué hacer. Bueno, voy con mi amigo a que me ayude. Pero ¿sabes qué? El problema de eso es que vamos con este tipo de ayudas y al final de cuentas nos damos cuenta que no funcionaron, para que volvamos otra vez a regresar al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Te lo pedí, pero no te creí. La verdad es esa, familia. Se lo pedimos sin fe. Pero recuerda lo que dice Hechos 2, 38 y 39. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos cuantos creen en Jesucristo. Este regalo del Espíritu Santo es una promesa para ti, si has creído en Jesús. Pues tienes que descansar. Se lo pides y confías. Pues ya se lo pedí, ya oré, estoy lleno de la palabra, ahora voy a obedecer, porque el Señor me ha llenado de su Espíritu. Tenemos que confiar en eso. Y cuando veo que fallé, ¿qué significa? Necesito otra vez ser lleno del Espíritu. Bueno, entonces aquí vamos. Efesios 5, ya vamos a la recta final, familia. Efesios 5 dice esta frase que estamos estudiando: sed pues llenos del Espíritu Santo. Hay una orden ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la orden? Sean llenos. Son dos palabritas pero van juntas. Pero la palabra sed es un imperativo, o sea, esto no es una opción en la vida cristiana. Ser llenos del Espíritu Santo no es si quieres, es un mandato del Señor Jesús. Tú debes de hacer tu parte, buscar la palabra, dejar que el Espíritu Santo controle tu vida. Es algo que tú tienes que hacer. Y Él va a obrar ese milagro en tu vida. Y aparte, está en imperativo en presente. En presente significa en tiempo real. O sea, que necesitamos ser llenos en todo momento. O sea, pido ser lleno del Espíritu ahorita, pero en unos momentos otra vez, y al rato otra vez, y otra vez, y otra vez. Es algo que tiene que ser un estilo de vida.
¿Por qué? Porque es el chiste, familia. Es el chiste que nos volvamos dependientes de Jesús, que nos volvamos a una comunión íntima con Él. De eso se trata la vida cristiana. Si no, la Biblia más bien estaría ordenada, ¿sabes en qué? En A, B, C, D, F, G, ¿no? Así de, lepra, váyase a la letra L y ahí le dice su solución. Pero si te das cuenta, cuando hay ese tipo de cosas, de situaciones, no te dice dónde encuentras las cosas. Te lleva a que leas todo el consejo de Dios para que tengas comunión con Dios. Y entonces Dios te va a dar respuestas. Pero la Biblia no debe leerse como una enciclopedia para solucionar los problemas. Ahora, más bien Dios quiere entonces que dependamos de Él en todo momento. Pues tenemos que estar pidiéndole del Espíritu constantemente, constantemente. Cuando veas que ya va bajando el nivel de paciencia y de amor y de gozo y de todo eso, ahí tengo que volver otra vez a encerrarme ahí y orar al Señor. ¿Y qué efectos produce la llenura del Espíritu? Bueno, ahí en Efesios, en el capítulo 5, vimos de inmediato en el verso 19 que lo primero que produce es una evidencia en nuestra adoración, en la forma en que adoramos a Jesús. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué empieza a ver? Dice ahí, empieza a ver entre nosotros palabras de alabanza entre nosotros, de exhortación mutua. Dice ahí, empezamos a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Son dos cosas. Una tiene que ver con, hablamos entre nosotros la palabra para edificarnos y exhortarnos, como lo dice también Colosenses 3:16. Pero también, a la vez, dentro de nuestro corazón Dios pone adoración genuina. Te nace el cantar y alabar a Dios y decir cosas que exalten a tu Señor en todo momento. ¿No te ha pasado que estás lavando los trastes así de, un hombre levantaré? Ay, chale más jabón. Me deleito en adorar. Estás ahí, lave y lave, ¿no? Ya cuando te dice cuenta, gracias, gracias, Señor. Y estás cantando todas las canciones. Porque es un fruto de ser lleno del Espíritu. Se ve en nuestra vida de adoración. También se ve en nuestra gratitud, porque la gratitud es una expresión de la adoración. Todo el tiempo estamos dando gracias a Dios. Mientras todo el tiempo estábamos, ay, otra vez domingo, otra vez lunes, otra vez martes, otra vez este cuate, y así, todo el tiempo quejándonos, ¿no? Ay, este maná en el desierto, ¿no? Pero ahora es gracias, Señor, ¿no? Es que no hay de cenar, pero hay un tecito, ¿no? Gracias, Señor, por mi té. No tengo que comer, pero gracias, Señor, porque ahora voy a hacer dieta. No tengo trabajo, pero gracias, Señor, te voy a estar buscando en mi casa, ¿no? O sea, te cambia la manera de vivir y esa es una evidencia, un efecto del Espíritu. Y también, ahí lo dice en el verso 20, gratitud, ¿no? Bueno, y lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas, que también se ve en nuestras relaciones, el verso 21, y también se ve en nuestro matrimonio, lo vamos a ver en todo el capítulo 5, en la relación de padres a hijos, capítulo 6, en nuestro lugar de trabajo, también capítulo 6, y en nuestros tiempos de batalla espiritual, final del capítulo 6. Los efectos del Espíritu Santo. Así es que la vida espiritual, mi querida familia, no se trata de echarle ganas, no se trata en verdad de todos los esfuerzos que puedas hacer, es mucho más simple. Depende de Dios. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Lucas 11:11, ¿verdad? Si tú quieres, Dios te lo da. Lucas 11:11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ningún padre, o sea, ningún padre terrenal, aunque somos luego bien mala onda, ni siquiera nosotros hacemos eso con nuestros hijos, ¿verdad? Ahí les servimos su huevito, ¿no? Les preparamos su carnita, les hacemos su sandwichito, todo así, ¿no? Pues dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es simple, familia, es una cuestión de fe y de oración. Pedírselo con fe.
Así de sencillo. Y Él te va a dar no solamente pan o un huevo o te va a dar un pescado, Él te va a dar el Espíritu Santo, que es mucho más de lo que podamos pedir o entender. Así es que si quieres ser lleno, dobla la rodilla, ora, pídele al Señor, sumérgete en la palabra. ¿Y por qué es importante ser lleno del Espíritu? Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que está diciendo es importante, porque una vida que no vive llena del Espíritu, que no vive guiado, impulsado en el poder del Espíritu, muere. ¿Y por qué? Porque si alguien no es lleno del Espíritu constantemente o simplemente no dejas gobernar al Espíritu Santo en tu vida, eso da evidencia de algo. Pues que ni siquiera le conocemos. El hecho de resistirlo todo el tiempo significa, no, entonces estoy en tu contra, no estoy contigo. Necesito convertirme al Señor, necesito arrepentirme y creer en Cristo, para que entonces ya no esté en contra de Él, sino con Él. Entonces, familia, qué importante es ser llenos del Espíritu. Y último punto, ya lo vimos en Efesios, no lo apagues. Y nada más como un recordatorio, ¿cómo lo podemos apagar? Pues ahí en el capítulo 4, verso número 31, dice que con toda amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia, con todas esas cosas podemos apagar el Espíritu. No lo apagues. En general el pecado nos hace contristar al Espíritu Santo. Dice en el verso 30, no lo contristéis, porque con Él fuisteis sellados para el día de la redención. Ya lo estudiamos. Entonces, familia, ¿qué te parece si el día de hoy le pedimos al Señor el ser lleno del Espíritu Santo? Si tú quieres ser lleno del Espíritu, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a hacer una oración simple de fe y se lo pedimos. Y se lo puedes decir con tus propias palabras. ¿Vale? Señor precioso, esta tarde queremos rogarte que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, porque tu palabra dice que para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos y para cuantos creen en ti, te rogamos que lo derrames con todo poder y nos ayudes con tu Espíritu a vivir la vida según esta nueva naturaleza que nos has dado, el nuevo hombre creado a tu imagen, Señor. Llévanos a ti, a tu palabra, a obedecerte, a ser guiados por ti, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, a honrarte y glorificarte, Señor, en todo momento. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.